Quítate el vestido, las flores y las trampas, ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un poro en la batalla, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas, y ven a mis brazos, dejemos los datos. Hola, pues ya saben ustedes que estamos en el programa de la Orquesta Filosófica, un programa para pensar, sentir y actuar, en donde lo que deseamos promover es arte, ciencia y el análisis político. Hoy vamos a hablar poco de política, siempre hablamos de política, pero vamos a hablar un poco de política, ¿sí? Vamos a hablar de las matemáticas en la política, ¿no es cierto? Exacto, debes de saber. Bueno, vamos a hablar sobre rondas de negociaciones. Ah, sí, sí, claro, sí, vamos a hablar de qué tienen que ver las matemáticas con la cotidianidad de nuestra vida. Y ya tuvimos un ejemplo. Para entrar aquí me dijeron 1, 2, 3, entras. Exacto. Cuando tienes que llevar ritmo también vas contando, en fin, las matemáticas son algo que está en nuestra cotidianidad. Yo lo que creo que sucede, y tú me dirás, Emiliano, si estoy equivocado, es que lo que hay son muy malos maestros de matemáticas, ¿no? Porque te enseñan a odiar las matemáticas. Sí, las hacen aburridas, ¿no? Sí, entonces se dan casos como los abogados que quieren ser abogados porque no saben matemáticas, y luego te dan unos dictámenes tan irregulares, tan faltos de lógica, que ya ves, mejor si hubieran estudiado matemáticas, porque no se puede. Pero tú cuéntanos, ¿qué tiene que ver la matemática con la vida diaria? Bueno, René. Perdón, primero te presento, es Emiliano Valdés, tienes nombre así como de revolucionario. Emiliano Valdés, sí, es cierto, sí. La esperanza de México. No. Algo así soy. Claro. Sí, bueno, él es Emiliano Valdés, que él es matemático, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y que nos quiere hablar sobre qué tienen que ver las matemáticas con toda la cotidianidad de nuestra vida. Cuéntanos de esto, Emiliano. Bueno, René, muy contento de estar aquí en tu programa, en esta ocasión para hablar, pues sí, de un poco de mi experiencia como matemático y de cómo hemos sido, de cómo las matemáticas están presentes no solo en los fenómenos, no solo en lo abstracto, sino en todos los días, en nuestro actuar cotidiano, ¿no? Prácticamente desde que nos despertamos en la mañana, el despertador suena a una cierta hora, que logramos medir a través de un sistema de números, ¿no? El tiempo lo medimos a través de un sistema de números. Las finanzas del hogar, ¿no? La cocina, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a cocinar tenemos que pensar en qué proporción de chile vamos a poner, qué proporción de jitomate, qué proporción de sal, y eso en el fondo son razonamientos matemáticos, ¿no? Aunque de muchas cosas que hacemos de manera intuitiva, sin realmente pensar las matemáticas, ¿no? Los cocineros estos que
pues cocinan como de lo que llaman de oído, ¿no? Que van poniendo los ingredientes. Sin embargo, de fondo lo que están haciendo, están ejerciendo un razonamiento de proporciones, ¿no? A tantas cucharadas o a tantas tazas de caldo de jitomate le corresponde tanto chile o tanta sal. Pero no a veces abusamos De la sal. No, de las matemáticas. De las matemáticas también. En ciertas cosas. Digo, el arte de cocinar, a veces, digo, si fueran esas cantidades exactas, perfectas, todo el mundo sería chef. Ah, no, claro, desde luego. Hay una parte hay esa donde parte entra la sensible, intuición, ¿no? la Exacto, sensibilidad, exacto. el probar las salsas, saber que le falta un poquito más sin que sepamos exactamente cuántos gramos son, ¿no? Sí, ya ves que ahorita venden hasta unos como manteles, con cuadritos, con proporciones, para hacer un platillo. Sí, sin embargo el toque del chef, ese no se estudia, ese no hay un algoritmo que nos pueda dar ahí el toque maestro de un chef o de una buena cocinera, las abuelitas en casa. Claro. Bueno, a mi derecha el que habló, Guillermo Ciordia, que él es pintor, pero también sabe de matemáticas, por lo que acabamos de escuchar. Así que llego hasta el 5. Vamos a hablar de algo muy interesante, porque por un lado tenemos un artista plástico, que es Guillermo Ciordia, y por el otro lado tenemos a Emiliano Álvarez, que es un matemático, así que el tema va a estar ya vieron que ya está polémico de entrada, porque bueno, dice uno, sí, un cocinero tiene que tener también algo más que matemáticas, por lo menos tiene que ser sentido del gusto, ¿no? Sí, desde luego, es un ejemplo de algo que en el que hay muchas relaciones matemáticas que justo no usamos, ¿no? O sea, en las que no se piensa, pero que están ahí patentes, ¿no? Y desde luego también en el arte, pues siempre hay hay muy grandes pintores que fueron grandes geómetras, ¿no? Que fueron estudiosos de la geometría, sobre todo los pintores del Renacimiento, ¿no? Y se sigue usando Tamayo, también, ¿no? Era perfecto para sus... El punto de fuga, por ejemplo, ¿no? El punto de fuga es un juego matemático con un punto al infinito. Pero creo que ahí también entra la percepción, porque todavía antes de, 1200, la perspectiva era de niños, para nosotros ahorita, ¿no? O sea, entonces una percepción también de la mente, ¿no? Claro, ahorita se perfecciona con unas matemáticas o una computadora que te hace todo, pero en segundos, ¿no? Sí. Bueno, la mente va evolucionando también matemáticamente, me imagino, ¿no? Bien. La mente sufre una evolución matemática interesante, no solo cuando se estudian profesionalmente como yo, sino también en el proceso, digamos, de kinder, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y también cuando uno estudia matemáticas, durante la carrera y durante los procesos de la carrera, que a veces son difíciles, se va adquiriendo con el tiempo y con el trabajo a veces bastante arduo, se va adquiriendo un cierto nivel de madurez matemática, donde ya después de un tiempo las ideas surgen de otra forma, uno es capaz de conectar diferentes áreas con mayor facilidad. Eso es también parte del trabajo y es una parte muy bonita de cuando uno estudia las matemáticas, ¿no? Y a ver, ¿cuál es el papel del cero en las matemáticas? Bueno, el cero, si nos pusiéramos muy, muy técnicos, pues es lo que llaman el neutro aditivo, ¿no? Pero el cero es sobre todo en los números naturales son los que nos permiten contar 1, 2, 3, 4, los objetos, son los que nos permiten contar objetos ¿no? Enumerar objetos. Y bueno, de hecho hay una discusión que tampoco está acabada de si el cero es un número natural o no. Claro. Hay quien da un argumento muy contundente que es muy natural tener cero dinero, ¿no? Entonces por eso el cero debe ser un natural. Y el cero a la izquierda. Sin embargo, el cero sí permite hacer operaciones, y sobre todo es, digamos, una frontera cuando ya agregamos los negativos y construimos los enteros, ¿no? Claro. Los enteros incluyen al menos 1, al menos 2, al menos 3, al menos 4, y entonces ahí sí tenemos forzosamente que agregar el cero para poder restar, ¿no? Intuitivamente, si pensamos, por ejemplo, en el nivel del mar,
ahí podemos ver los números negativos, ¿no? El nivel del mar es el 0, y nosotros podemos contar ciudades como esta que están a 2000 y pico metros sobre el nivel del mar, o la profundidad a la que va un submarino, la profundidad a la que nada un delfín. Esos serían números negativos, ¿no? Cuando buceamos, para los que les guste bucear, van a menos 12 metros, ¿no? Es el primer escalón, ¿no? Y luego si bajan más ya tiene que haber, de hecho, otro nivel de certificación de los buzos y demás, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de dónde ponemos un 0 en lo cotidiano, ¿no? La planta baja es 0. La planta baja puede ser el 0 o la esquina de la cuadra, ¿no? En la esquina de la cuadra podemos poner un 0 para medir toda la cuadra, ¿no? Entonces es nuestro punto de referencia, es nuestro punto de partida. Punto de partida, ¿no? claro. Fíjate que una vez vi en un programa de televisión que me encantó, que el 0 significaba lo espiritual, la parte que no vemos, pero percibimos, que era un gran avance entre los números romanos y los números de la India, porque realmente el número no es arábigo, es de la India, ¿no? Es el sistema hindú, ¿no? Que viene de la tradición hindú, que se conoce en Occidente a través de los árabes, ¿no? Los árabes que andaban por ahí en el Asia Menor y en las zonas del norte de India, traen a Europa ese sistema, y es por eso, de hecho hoy en día se estudia el sistema indoarábico, ¿no? Ya. Pues es que el 0 era irte a algo tan avanzado como contar con lo que no ves, ¿no? Que ya era un avance espiritual muy fuerte, o un avance, y no sé si las matemáticas tengan que ver con lo espiritual. Bueno, pero claro. Es contar con lo que no vemos, ya es un avance. Todas las tradiciones, o muchas, creo que todas las tradiciones espirituales, religiosas, esotéricas, como lo queramos ver, tienen la mayoría un fundamento calendárico, por ejemplo, ¿no? Calendárico de en qué día nacemos, a qué hora, qué mes, etcétera. Y todo eso al final son estructuras matemáticas que hay de fondo, ¿no? La astrología, el mismo sistema prehispánico de calendario. También hay una tradición de que las personas nacidas en el día del tigre 3 tienen una cierta característica de personalidad parecido a lo que hoy en día vemos en los horóscopos y demás, pero sí en todos esos estudios espirituales, religiosos, siempre hay también una tradición matemática fuerte de por medio. La cábala, por ejemplo, la numerología, ¿no? La numerología, que hoy en día está por ahí patente, pero todas esas, la mayoría de las religiones tienen un cierto fundamento calendárico, ¿no? Entonces, a la hora de poder establecer un calendario, o necesitar establecer un calendario que tiene que ver con los ritmos de cosecha y demás, pues establece una numerología del tiempo, ¿no? Que hablábamos hace un momento. Creo que hablábamos de lo primero que hacemos en las mañanas, ¿no? Nos despertamos a una cierta hora, ¿no? Y esa es una de las primeras relaciones del hombre con los números, ¿no? El tiempo y contar objetos, ¿no? Y después viene la parte de medir la tierra también, ¿no? Pero eso es una necesidad, ¿no? Como para vivir cotidianamente, ¿no? Porque al final, medir el tiempo es una forma de invento. Sí, es un invento, claro. Nos inventamos ciertos sistemas para poder medir el tiempo. Los más antiguos con las sombras del sol, ¿no? Sí, los más antiguos con las sombras del sol, algunos ya los más nuevos, pues relojes astronómicos que miden fracciones de segundo enormes, ¿no? Millonésimas partes o mucho más allá, ¿no? Bueno, vamos a decir que Guillermo es arte plástico, ¿no? Artista plástico. No siempre es que van a dicen pintores, güeyes, que me voy a pintar mi casa, si lo necesitamos. También se puede, ¿por qué no? Sí, me acuerdo que una vez... la diferencia va a estar en el precio. Una vez me ayudaste a pintar mi casa, yo te ayudé, yo te llevé llevando los botes de pintura. Exactamente. Pero claro, pero sí tiene que ver también aplica las matemáticas conscientemente cuando haces un cuadro. No, claro, se usa el número áureo muchísimo. ¿Qué es áureo? Pues es un sistema de dividir una sección en dos, que supuestamente la mente lo va a tomar como muy armónico. Entonces tú puedes dividir un metro en dos partes, que sería 61 punto, pero bueno, pone 61, y
esa sección va a ser muy armónica y la puedes dividir infinitamente. Y eso también lo puedes hacer en un triángulo, en todo. ¿Y tú sí le pones matemáticas o es No, yo sí instintivo? uso muchísimo esa... ¿Y los artistas lo hacen así normalmente? Tamayo, muchísimo de sus cuadros están divididos así. Es que también es una forma muy fácil de diseñar. O sea, no te quiebras la cabeza. Con eso diseñas y si vas a hacer un mueble que es más ergonómico, pues tienes ciertas medidas, y con ese número te ayudas y diseñas de una manera ya muy, muy fácil. Entonces, cuando nosotros vemos un cuadro, nos vamos hacia los puntos áureos. Porque casi, si te fijas en un cuadro, no muchas veces está el punto en el centro. Sería muy aburrido, es dividir algo en dos. De alguna manera es aburrido, y lo que hablábamos hace rato, ¿no? De la simetría de Guillermo, una cara, ¿no? Que puede ser bellísima. nos estamos conociendo hoy, pero fíjate que yo soy un apasionado del tema del número áureo, ¿no? Tengo ahí algunas, incluso hemos dado conferencias, hemos dado charlas sobre el número áureo, y es justo interesantísima la aplicación estética y las relaciones en la naturaleza que se encuentran a partir del número áureo. Entonces nos vamos a un corte comercial, pero continuamos en Facebook, nos siguen viendo, ¿eh? Ok. Sí. radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Pues estamos hablando de cosas tan interesantes como la estética, ¿qué tiene que ver las matemáticas con la estética? Y nos estaban hablando de los puntos áureos, que yo quisiera que me hablaran un poquito más de qué entendemos por puntos áureos. Bueno, justo, o sea, el punto áureo, como decía Guillermo, es una forma de dividir un segmento y que luego se puede aplicar a proporciones entre figuras. Lo que hacemos cuando dividimos un segmento total, de tal forma que el pedazo grande divide al pedazo chico en la misma proporción que el pedazo grande al total. Y eso, siempre que hagamos eso, va a ser la relación entre el pedazo chico y el pedazo grande y el pedazo grande y el pedazo total, va a ser 1.61803, etc. Es un número con una expansión decimal infinita, pero esa es la famosa razón áurea, proporción áurea, número de oro,
que se ha utilizado. El número de oro pues, es el 1.618, la proporción áurea es cuando dos segmentos o dos lados de una figura están en esa proporción. El triángulo áureo, por ejemplo, es un triángulo es un triángulo isósceles, que si se acuerdan de sus lecciones de geometría del kinder, el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y un tercero desigual, ¿no? Entonces los dos iguales con el desigual están en proporción áurea, es decir, dividimos uno de los dos iguales con el desigual y nos va a dar 1.618. El rectángulo áureo es tal que el largo entre el ancho es 1.618. Y en fin, diferentes figuras. Hay espirales áureas incluso. Sí. ¿Me decías que eso está en el cuerpo? En el cuerpo humano, si se acuerdan de un cuadro del Renacimiento, que platicábamos del Renacimiento, que es el hombre de Vitruvio, ¿no? Es una idea de Vitruvio que dibuja muy bien Leonardo, y que se llama justo las medidas áureas, ¿no? Y es un hombre con los pies juntos y las manos abiertas, y con los pies abiertos y las manos. Es un clásico. Y es un clásico, ¿no? Y es en ese cuadro se observa, es obviamente un cuerpo bien proporcionado, tampoco no nos podemos. Pero llegamos a lo mismo, es la idea europea. Claro, es una idea segura. Pero son puntos áureos. Tiene mucho que ver si es con matemático, la es matemático, ¿no? No, porque los modelos también romanos o griegos de cómo construir un cuerpo, cuántas cabezas caben en un cuerpo, en uno son 6, en otro son 7. Sí, es una estética muy griega, occidental. muy occidental. Bueno, y el Renacimiento pues, es retomar esa estética. Es el fenotipo, clásica, ¿no? Eso tendría que ver con el fenotipo, ¿no? Entonces, en esa figura lo que pasa es que la altura total entre la distancia del ombligo a los pies es el punto áureo. El ombligo en un cuerpo bajo este paradigma estético clásico renacentista, el ombligo es el punto áureo. El ombligo es el punto que divide al cuerpo de tal forma que el pedazo grande, el pedazo chico, perdón, que es lo que queda del ombligo a la cabeza, entre el pedazo grande, que es lo que queda del ombligo a los pies, que yo lo tengo al revés, está en proporción áurea. También. Soy áureo al revés. Ahora al revés. Sí, yo no me he medido, nunca me he medido. Nunca me he medido. Bueno, pero vamos a hablar otra vez de las matemáticas, porque dicen que socialmente hablando, las matemáticas dan para que unos se la pasen sumando y multiplicando y los otros se la pasen restando y dividiendo. Sí. ¿No dijiste que no íbamos a hablar de política? Esto es sociología. Sociología política. Entonces, cuando tú estás frente a un cuadro, si lo piensas o no lo piensas, o te lo imaginas y ya te sale automáticamente lo áureo y todo esto. Es mucha experiencia ya, pues, después de mucho tiempo, ya todo lo construyes, es mental, ya lo ves, o sea, ya lo tienes visto. Yo tengo también, por ejemplo, el horizontal o el vertical, o sea, me doy cuenta cuando un cuadro está, pero hasta por 2-3 milímetros, descuadrado. Vamos. Ya es el ojo de la experiencia. ¿no? ¿Eso se adquiere con experiencia, ¿sí? No con estudio? No, con pura experiencia. No, estudio realmente es poco y lo demás es mucha experiencia. Y las matemáticas, no, pues las matemáticas sí son mucho yo creo estudio. Las matemáticas pueden ser ambas, pueden ser estudio y experiencia, ¿no? Yo creo que, bueno, en mi caso mi formación yo estudié matemáticas puras, ¿no? Y ahí sí es estudio, también como les decía, con el tiempo va uno adquiriendo una cierta maduración mental, pero yo después giré a las matemáticas aplicadas, ¿no? Yo un poco de manera relativamente autodidacta y trabajando con colegas. Y ahí me metí ya a lo que es la modelación matemática, ¿no? La parte aplicada de las matemáticas. Y en paralelo también cuando empecé esos estudios estaba en un equipo de enseñanza de solución de problemas, ¿no? Entonces ahí la convergencia de los temas fue muy bonito porque por un lado hacía modelos aplicados a la vida real y por otro lado daba clases de problemas, digamos, cotidianos o de una metodología de solución de problemas. ¿Modelos aplicados significa la teoría en lo concreto de la vida? En lo concreto de la vida, sí. Cuando haces un modelo, desde luego tienes que abstraer ciertas cosas, ¿no? Y hay modelos matemáticos ahorita que decían de la política, por ejemplo, de las negociaciones, ¿no? Toda la famosa teoría de juegos que
que se hizo célebre hace unos años con la película de Nash, matemático que gana el premio Nobel de Economía, que era esquizofrénico, se llama Una mente brillante. La película. Ya. Matt Damon. Con Russell Crowe. Claro, Russell Crowe. Sí. Y la película es un poco el drama de su esquizofrenia, ¿no? Pero al final Nash es el padre de la teoría de juegos, y la teoría de juegos permite justo modelar, por ejemplo, procesos de negociación, ¿no? Procesos de negociaciones complejos. Se pueden hacer modelos para saber cómo están los contrapesos en una cierta ronda de negociaciones, ¿no? Cuál es el jugador o el equipo que tiene más peso, que tiene más proclividad a ganar o más proclividad a imponer cierta línea en las negociaciones, ¿no? Entonces, están desde esos modelos que pueden aplicar a la política. En la política aplican otras cosas también, ¿no? También aplican algunas cosas aritméticas también, ¿no? Pero mentiras. Pero bueno, hoy están modelos que pueden ser tan complejos como eso, y lo otro que es justo en lo cotidiano, ¿no? Hablábamos de la cocina, pero pueden ser las finanzas familiares. Claro. ¿No? Son un ejemplo. El día que queremos comprar un terreno, en la escuela nos enseñan a medir triángulos, rectángulos, círculos, pero la mayoría de los terrenos son terrenos irregulares. La mayoría de ¿Cómo los sacar terrenos, el área, no? Entonces, sacar el área de un terreno irregular es un problema bonito, sí, pero con el que no estamos familiarizados. Entonces, se tiende mucho, y luego en lo social hay problemas de colindancias, porque justo el terreno pues tenía un piquito ahí que no le midieron o que le redondearon mal, ¿no? Uh-huh. Y esos son problemas como de lo muy cotidiano hasta lo más complejo, ¿no? Las finanzas, por ejemplo, tienen modelos de matemáticas complejísimos, ¿no? Pero nunca nos alcancen las finanzas. Las finanzas sí tienden a nos quedan a deber. Bueno, calcular, por ejemplo, si un crédito nos conviene o no, ¿no? Como usuarios de un crédito, pues requiere un conocimiento matemático relativamente complejo, ¿no? Hay que calcular los intereses, porque muchas veces los intereses se van recalculando, y si no pagamos, ¿no? Si no leemos la letra chiquita, ¿no? O la letra chiquita del contrato, pero la letra chiquita con la calculadora o con la libreta, ¿no? Porque en lo cotidiano tenemos todos estos ejemplos de que nos enfrentamos a problemas matemáticos. Sí. Y en lo otro, en lo académico, en lo social, hay muchísimos ejemplos de cómo pueden aplicar las matemáticas a diferentes modelos. Será como dicen aquel tema del álgebra, ¿no? Que se iba potencializando, que el tipo que enseñó el ajedrez, que había alguna anécdota así de que tenías que adivinar los trigos y parecía fácil, pero se iban potencializando y potencializando, ¿no? El famoso problema del arenero de Arquímedes, que es son potencias de 2, ¿no? Sí, y al final es un número enorme. Lo que parecía que iba a ser sencillo fue enorme, ¿no? Sí, simplemente con potencias de 2 podemos construir números enormes, ¿no? Claro. 2 a la 50, 2 a la 32 son números ya enormes, ¿no? Es lo que nos hace la banca, más o menos. Sí, tiene que ver con eso. ¿Sí? Sí, tiene que ver con eso, porque en general los intereses se calculan con funciones exponenciales, ¿no? Entonces, por eso cada vez la deuda no aumenta en la misma proporción hoy que mañana, ¿no? Entonces, en general, dependiendo de cómo estén los esquemas de crédito, pero claro, sí en general, y los intereses, también cuando alguien tiene dinero invertido, también el interés tiene ese cálculo exponencial, ¿no? Los seguros, ¿no? Los seguros. ¿Cómo calcular los seguros? Sí, los seguros tienen más mecanismos un poco diferentes, porque ahí te metes en modelos muy complejos, que son los modelos de riesgo, ¿no? Y eso es probabilidad y estadística bastante avanzada para poder calcular ahí el riesgo en un seguro, en fin, ¿no? Claro. Esos son modelos justo de los modelos complejos de la matemática de hoy día, ¿no? A ver, Guillermo, cuéntanos, como artista,
¿Qué problemas tiene alguien para dar a conocer su obra, para trabajar en esta sociedad matemática y demás? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hace que somos yo considero un pueblo muy artístico? No, totalmente. Alguna vez leí, estando en Francia, una crítica de los mexicanos y decía que los mexicanos somos gente que piensan que el árbol es bonito no porque es verde, sino porque es mexicano. Pero yo no creo ser así, no me siento así, pero somos un país que me consta que tenemos mucho arte, mucha sensibilidad Muchísimo. para ella, y siento que no hay una respuesta de autoridades para eso, pero me están diciendo que nos vayamos a un corte y nos quedamos con estos dos temas Mientras que me gustaría lo tratar. pienso. Uno, que nos expliques, Emiliano, también en qué consiste estas nuevas matemáticas que son digitales, ¿cómo leemos la barra? ¿Cómo se llama? La barra... Sí, cuando pagas algo y tiene ahí rayitas. Los códigos estos OCR, sí, en qué consiste, ¿no? Entonces, y mientras si nos dices, ¿qué podríamos hacer para que el arte en México tenga mayor difusión? Ya, bueno, ahora sí estabas diciendo, estábamos hablando de qué es lo que tendremos que hacer para que un país tan artístico, tú me decías, pues, todos los países tienen algo de arte, pero sí hay unos que son más que otros, como todo. Puede ser Igual en que cantidad, hay países que son más científicos, que yo creo que es un tanto cultural también, ¿no? Pero ahí sí existe la ciencia yo creo que medida sí es mucho por habitante, economía. Por habitante, ¿cuántos artistas tenemos o algo así? Hijo, bueno, si te dicen que en Oaxaca quitan una piedra y un artista, ¿no? Pero no es cierto. O sea, hay booms también. Sí. Y hay modas. Pasan, sí. Lo que hay que aprender sí es mucho saber qué es moda y qué realmente es arte, ¿no? Pero así, si tú ves, por ejemplo, los libros de científicos, pues Francia es científico, Alemania es un país muy científico, Pero España no es tan científico. Pero la ciencia deja dinero. Con la ciencia haces computadoras, Pues haces... ¿es por el dinero o es por...? Yo creo que sí. Al final, y ahorita el arte se maneja por dinero y las galerías que lo manejan y ponen a tal artista, ponen Pero fíjate que lo mismo que me molesta, yo ya tengo tiempo haciendo radio y estábamos en el Instituto Mexicano de la Radio cuando hicimos un programa que fue un proyecto mío que se llamaba Música en la Sombra. La idea de Música en la Sombra era promover artistas que no estaban en el medio comercial, pero sí eran profesionales. Claro. Entonces lo que descubres es que lo que está en radio y lo que está en televisión no es lo mejor. No es lo que te exige mayor esfuerzo. Entonces es cuando uno se pregunta, que yo creo que eso sucede en todas las artes, ¿por qué las personas más conocidas no precisamente son los mejores en el sentido de mayor esfuerzo? ¿Qué es entonces lo que hace? Mercadotecnia. No, pero mercadotecnia, pues saber a quién vendes. Pues lo que te conviene son tus productos. Si eres un galerista, muchas veces escogen lo que quieren y son a los que venden y a los que van a apoderar, y es el que van a llevar a vender a Nueva York y van a decir que es el mejor y porque tiene que bárbaro. Y a veces no es cierto. Hay veces hay chavos que, como tú dices, que están en la sombra, que son mejores artistas, pero no les interesa a nadie. A veces puede ser suerte, puede ser influencia,
pueden ser muchos factores. Pero no calidad exactamente. No necesariamente. Es como el deporte, que el deporte sí lo puedes probar, ¿no? El tipo corre porque ahí 9, lo pruebas. 9, pues es bueno. O sea, ahí no hay pierde. El otro puede ser pues muy al gusto de las personas, muy al gusto del galerista, muy al gusto de quien lo compra. Ahorita te pueden vender. Había una galería que tenía una rama en una esquina. Llegó alguien y dice, bueno, ¿y cuánto vale? $20,000. Una rama. Porque un concepto de un árbol, X, te vendían un concepto. O sea, entonces dices, yo agarro mi rama y me la llevo a mi casa. Ah, no. Te voy a dar un certificado donde tú puedes poner una rama en tu casa y está certificado por el artista que es su obra de arte. O sea, pues te caes como condorito, así, ¡plop! ¿No? O sea, que está hecho, digamos, sobre todo yo creo que de mayor manera el arte plástico está hecho para la sensibilidad de un sector económico, ¿no? El que lo puede comprar, obviamente. Y eso es muy manipulable. Totalmente. Y ahorita más, o sea, tú vas aquí, pues todas las exposiciones que hacen en Roma, Condesa, ahorita, últimamente, te llegas a encontrar cualquier cosa, pero la tienen que defender con un concepto, que es ahorita lo de moda, ¿no? Defender lo que sea con un concepto. Pero el arte conceptual existe ya desde hace un buen rato, o sea, pero es ahorita y los precios son increíbles. Es más, el Da Vinci que se acaba de vender en Christie's, $400 millones. Es que si uno se pregunta qué tiene la Mona Lisa que no tenga las demás obras de arte. No, o qué hace que valga $400 millones. Si tú lo conviertes a un hospital, no sé, a unas escuelas, tendrá el mismo valor, te dará lo mismo socialmente. O sea, es muy difícil de saber. Yo creo que esos precios obviamente los pone pues, gente que es de mercadotecnia, ya no es arte, vamos, empieza a perder. Es economía, es que es la demanda. Ya es economía, ¿no? O sea, y aparte yo creo que no los compra una persona, muchos cuadros ya los compran compañías. Son inversiones. Además que dicen comprar arte es mayor garantía que otro producto, ¿no? Porque el arte no disminuye. No, nunca. Incluso cuando se muere triplica. Se triplica, ¿no? Sí, tenemos a Van Gogh, pobrecito, ahí, sí, que siempre vivió tan pobre como yo, pero sin una oreja. Tú tienes las dos todavía. Bueno, puedes estar contento, ¿no? Tengo algo que no tenía Van Gogh. Pero tienes tiempo todavía, ¿eh? Todavía, por eso digo todavía. Exacto. Todavía tienes las dos, todavía. Bueno, y ahora vamos a hablar de este misterio que hay para muchos de nosotros cuando vas a la tienda y llevas un producto y el producto tiene rayitas y te dicen es tanto dinero. ¿Cómo se mide eso? Es el código de barras, pues. Bueno, justo esa pregunta abre un tema muy interesante que es justo todo el tema digital y todo lo que hemos avanzado en computación, ¿no? Al final la computación viene mucho de la lógica, ¿no? Y en realidad son lo que se llama operaciones binarias, son ceros y unos, ¿no? Los famosos ceros y unos. Que no cambian, ¿no? Desde el principio de... Lo que antes decían maniqueísmo, más o menos. Decían. Bueno, no tanto, pero son cadenas de ceros y unos que son muy complejas y que los aparatos van leyendo, ¿no? Entonces, los grandes procesadores, el cómputo funciona en base a eso, ¿no? En base a esas grandes cadenas de ceros y unos que los aparatos van leyendo y van decodificando, y gracias a eso tenemos los celulares que tenemos hoy en día, las grandes computadoras, los servidores, los servicios de nube, etcétera, ¿no? Pero lo digital tiene mucho que ver con esa lógica binaria, ¿no? O sea, el código, la imagen esta que lee, aquí tengo una plumita que justo trae un código de barras, ¿no? El lector toma la imagen y lo convierte en cadenas de ceros y unos. Y eso, a su vez, le arroja al cajero, ¿no? Una cantidad, un precio, ¿no? O sea, si con nosotros queremos decir vale 8 pesos, ¿cuántas rayitas tendríamos que poner? Son muchísimas, son cadenas complejísimas. Es por el grosor, ¿no? ¿Lee los grosores? Lee
sí, o sea, lee la ocurrencia, ¿no? Va leyendo la ocurrencia. Bueno, en este caso sí, en este caso también va a leer el grosor del código, de la línea. ¿no? Pero en general todas las operaciones que hace una computadora y muchas de las que hace un teléfono son cadenas complejísimas de ceros y unos que se van procesando, ¿no? Y entre el 0 y el 1 no hay nada no hay nada regular o cosas no hay así. nada, es que no es un sistema de numeración que no permite ningún otro carácter, es un sistema binario, solo tiene ceros y unos. Nosotros estamos muy familiarizados con un sistema decimal que tiene 10 caracteres, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? Todos los demás números son combinaciones. Ya son de esos 9 repeticiones. caracteres. Claro. En el sistema binario pasa lo mismo, ¿no? Solo existen el 0 y el 1, pero todos los demás números, todas las demás cadenas se pueden representar así, ¿no? Con ceros y unos puedes representar cadenas complejísimas, con ceros y unos los famosos bits y bytes de las computadoras. Claro. Que luego preocupa que ahora todo se ha vuelto muy así maniqueísta, todo es todo o nada, todo nada, todo nada. Pero eso es lo que está en las matemáticas, ¿no? No, yo no, o sea, no creo que las matemáticas sean todo o nada, ¿no? Hay muchísimas discusiones muy abiertas en la matemática, ¿no? En general, sí se tiende a creer en las matemáticas como un sistema justo muy absoluto, sí, o muy absolutista, pero justo hay un esfuerzo muy interesante de la filosofía de la ciencia a principios del siglo XX, que es un esfuerzo por estructurar las matemáticas de una forma única, ¿no? Que es darle una fundamentación a las matemáticas de una forma única. Un matemático que luego fue famoso también por sus ideas sociales, Bertrand Russell, él trata de fundamentar la matemática en la lógica. Y llega un punto en que aparece la famosa paradoja de Russell, y entonces ahí su proyecto, digamos que se detiene, ¿no? Porque ya encuentra una construcción lógica que es irresoluble. Una paradoja es algo que no podemos saber si es cierto o es falso, ¿no? Entonces, cuando llegan a la paradoja de Russell, ahí el proyecto se detiene un poco, ¿no? Y la otra escuela que trata de fundamentar las matemáticas es la escuela axiomática, que viene de Hilbert, que ellos lo que buscan es definir una serie de conceptos clave, ¿no? 7, 8 conceptos clave, de los que se pudiera, son como 10, pero de los que se pudiera derivar toda la matemática, ¿no? Y ese proyecto también se detiene con el teorema de Gödel, ¿no? Es que nos dicen que ya tenemos que ir a aprender el sistema binario. Del corte. Sí, que además es irnos hasta los aztecas, no los mayas, ¿no? Que un maya me tira un balazo ahorita. Sí, que el sistema binario lo usaban los mayas, decían, ¿no? Los mayas usaban un sistema peculiar, que es un sistema vigesimal, ¿no? Pero con una irregularidad. En nuestro sistema, si tenemos un 1, ¿no? Presenta un valor. Si tenemos un 1 seguido de un 0, es la siguiente posición, ¿no? El 10 es la siguiente posición. En este caso, para los mayas, la primera posición vale 20, la segunda vale 20, la segunda vale 18. Y es por un tema calendárico. O sea, en general el sistema... porque ellos todo lo basaban en el universo, ¿no? El sistema maya siempre vale 20, pero la segunda posición vale 18. Que tiene que ver con los ciclos de 360 días. ¿no? Claro. Pues mira, entonces, ¿cómo vamos a sumar y restar y multiplicar ahora con el sistema binario? ¿Cómo lo vamos a escribir en el pizarrón? ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, es interesante. El sistema binario tiene sus propias operaciones, ¿no? El sistema binario se puede también sumar y restar y multiplicar en el sistema binario y todo, ¿no? Y es justo, de hecho, las computadoras muchas veces hacen ese tipo de operaciones, pero hacen millones de estas operaciones en segundos. Sí, claro. Eso es lo que sucede, la velocidad. La velocidad del cómputo. Pero una de las cosas que permite esa velocidad es que justo solo está leyendo 2 caracteres y operando con 2 caracteres. Mira. Sí. Por bloques, porque luego los famosos bits son bloques de caracteres.
Ah, pues sí, porque es como que ya no existe lo regular, ni todo es blanco y negro, y lo gris, ¿dónde queda? Y el pantón. El pantón. Como el artista plástico decía, el pantón, ¿qué Del vamos a pantón. hacer con el pantón? Todo el mundo se nos va a hacer blanco y negro, ¿qué va a pasar? Hay diferentes representaciones del color en códigos computacionales, ¿no? Claro. Está el código hexadecimal, el red, green, blue, diferentes representaciones que han permitido que las computadoras entiendan el color o medio, ¿no? Guillermo nos corregirá, medio entiendan de No, color, porque también depende de tu monitor. Claro. Tan La fácil como eso. resolución del monitor, Ahí te echa claro. todo a perder. Sí, ¿verdad? ¿Sí? La famosa corrección de color. Y que no es hacen lo cada- mismo eso que una impresión. cada que Sí, tú lo Sí, ves muchas ahí. veces la pantalla presenta un color y la impresión presenta otro. Por y eso se depende van de la al calidad. Pantone, ¿no? Y ya con un número ya más o menos Más tienes o menos. algo de... Exacto. Porque también depende de la calidad de los productos y del Claro. papel. Sí, exacto. Es complejo Sí. poder reproducir un color como tal, como se ve en la pantalla. Es complejo poderlo Sí, reproducir. tomar una foto o una obra de arte para reproducir en un libro y que te quede, Complejísimo. Complejísimo. Sí. y por eso es tan caro también. ¿Hay alguna pregunta que ustedes esperaban y nomás no llegó? Usted dijo, cuando René me pregunte esto, yo digo esto, y esa pregunta no llegó. Y no. No, ha estado muy interesante, muy divertido. Sí. Yo me la estoy pasando muy bien. Yo también. Es que llega el momento en donde tenemos que llegar a conclusiones. Entonces, en conclusión, desde que te despiertas, las matemáticas están en tu vida, y cuando te enamoras no es un acto matemático. Un acto matemático, pues es una pregunta. Sumas, ¿no? interesante, Sumas. Y a veces multiplicas también con los años. No es el sistema binario del sístole y el Exacto. diástole Es el que te, multiplicar no es el sistema binario del sístole y el diástole que te dice, ay güey, ya te enamoraste, ¿no? Bueno, de ahí no, se han hecho algunos intentos de hacer modelos matemáticos del amor, pero ahí ¿Ah, sí sí? no Han estoy como fracasado, tan pierde. familiarizado, no les veo mucho futuro. Se volvería científico. Ni lo pasado, tiene Algo que muy ser- ni científico, pasado ni futuro. se han lo hecho que tiene algunos- que ser romántico, ¿verdad? Y Algunos qué intentos, bueno. claro. O sea, imagínate. Sí, esa en parte vez de podría serenata, más. llevar matemáticas. Llevar matemáticas. Exacto. Mira, la teoría no sé qué dice. Llegas que- con tu pizarrón, que ¿no? estoy enamorado. y que me debes corresponder. Exacto, exacto. Esa es la parte más difícil, ¿no? Que la ecuación tenga correspondencia. Claro. Sí. Bueno, vemos que fuera de eso, entonces las matemáticas están cuando comemos, cuando nos levantamos, cuando tenemos... Lo que dices Pues muy es una buena interesante, la herramienta lógica, como ¿no? base, ¿no? Están Como base. presentes en nuestra vida porque yo sí creo que las matemáticas tienen mucho que ver con cómo piensa el ser humano. Sí. Y son, y tal vez ya como conclusión recalcar que son una herramienta muy poderosa para resolver problemas de nuestra cotidianidad, ¿no? Lo que decíamos del terreno irregular, las cuentas del día, las cuentas de la casa, cuando vamos a pedir un crédito, en fin, tener una buena estructura matemática y saber usar las matemáticas nos permite resolver muchos problemas de la vida cotidiana, ¿no? Desde luego siempre también una parte de intuición en la vida, en el arte, en la cocina misma de lo que hablábamos al principio, pero sí las matemáticas pueden ser una herramienta muy, muy poderosa para estructurar nuestra vida y resolver problemas cotidianos, ¿no? Todos los días, todo el tiempo. Pues nos vamos a un corte y regresamos para terminar esto con alguna rica canción y algún comentario, ¿sí? Me parece muy Perfecto. Vivo solo y solo sigo un sueño, un augurio, una corazonada. Es un soplo, es poco, casi nada, pero es para ti. Guardo en esta casa mis tesoros, todo lo que le arranque a la vida. En las largas noches, en los días de esperar por ti. Guardo para ti una canción y un pedazo de cielo que ya te inventé. Guardo para ti la ilusión con la bruma y la luz de este amor. De este amor, Piérdeme en el ojo
de tus mares. Hállame en el centro de tu lecho. Toma el corazón que aquí te ofrezco. Todo es para ti. Pues ya escuchamos la canción y ahora sí tenemos que despedirnos. En concreto, ¿qué nos tienes que decir? No, terminar invitándolos, ya quedó pendiente ahí la plática sobre el miedo a las matemáticas, ¿no? Invitarlos a perderle el miedo, invitarlos a acercarse a las matemáticas sin ese terror que luego desde chavitos nos infunden, ¿no? Pero invitarlos también a darse cuenta de cómo de todo lo que usan las matemáticas en su vida cotidiana. Y bueno, yo digo, también hay que aprender a hacer operaciones. Yo digo que las calculadoras matan muchas neuronas, entonces hay que desde chavitos hay que empezar, y incluso los adultos nunca es tarde para empezar a hacer un ejercicio, cuentas, ¿no? Es un ejercicio mental, ¿no? Claro. También me gusta mucho decir que el cerebro es un músculo, ¿no? Claro. Hay que ejercitarlo todos los días, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que le pierdan un poco el miedo y a que encuentren el encanto de las matemáticas en lo cotidiano. Pues muy bien, sí. O sea, las matemáticas es nuestro amigo, no es nuestro enemigo. Sí, deberían ser nuestro buen amigo. No, son nuestro buen súper amigo. amigos, sí, claro. Sí, sin nada de que voy a estudiar otra cosa porque no lleva matemáticas, que era un hábito. Se dice mucho, Claro, ¿no? es Voy a un estudiar clásico, esto es un porque no clásico. lleva, y al final mucha de esa gente se da cuenta que ahí estaban, ¿no? Que sí se las encuentra, ¿no? Ponías el ejemplo de los abogados. Bueno, hay cierta parte digamos, del devenir de un proceso legal que se puede estudiar desde la lógica, y de hecho hay algunos bufetes que tienen matemáticos entre sus consultores. Qué bueno. Los diputados no. ¿Cómo no? Sí, A tienen la hora del bono. matemáticas. A ver, ¿cuánto nos toca? Eso alguien tiene que saber explicarle por lo menos a la computadora. Y bueno, ¿tú qué conclusión nos das sobre el arte plástico? Pues, híjole, que está muy difícil. Que dejen más las matemáticas, yo creo. Pero en conclusión, podría ser bueno el arte y las matemáticas. Y yo digo, bueno, que algo así como el arte es algo. Una vez vi una película de Woody Allen en donde llega a la conclusión de una chava que siempre estaba buscando a ver si gustaba su obra, y entonces el maestro le dice: mira, no importa si nos gusta o no nos gusta, lo importante es que tú tienes necesidad de hacerlo, ¿no? Claro, Sí. claro. Y creo que el arte, y como debería ser también la política, no es porque nos aplaudan o porque voten por nosotros o porque nos vayan a pagar bien, es porque tenemos necesidad de comunicar nuestro interior, nuestro pensamiento, Pues lo que se llama la vocación, ¿no? Nuestra propuesta, ¿no? La vocación. De vida a la vocación, y ojalá eso sí nos deje para existir dignamente. Pues ¿no? sería No tenga que ser- la maravilla, que cada quien ejerciera su vocación y de eso viviera. La vocación y la pasión por las matemáticas también puede ser interesante, ¿no? ¿Dónde quedaron nuestras tarjetas de noviembre? Se desaparecieron nuestras tarjetas por algún arte matemático, no sé dónde quedaron. Pues ya nos vamos despidiendo. De todos modos, hoy se van a anunciar ahí las tarjetas, ¿no? No olviden que pues entren a nuestra página www.laorquestafilosófica.com. Muchos nos ayudan si entran a nuestra página, y ahí se van a enterar de los productos que tenemos, de los productos que anunciamos y de en qué consiste esto de la Orquesta Filosófica. Ya nos vamos despidiendo, les vamos diciendo adiós como los enamorados. No queremos ir. Tú primero, no, tú primero. Ustedes apaguen de primero. No, yo ya, adiós. Bueno. Muchas gracias, Guillermo, René, al equipo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, René. Muchas gracias. ¿Dónde quedan estas tarjetas, en serio, verdad? Todavía lo tienes grabado, ¿quién tomó las tarjetas? No estaban, ¿eh? Yo creo que nunca estuvieron. ¿En mi chamarra las metí? Sí, pues sí las traje. Ya terminamos.
Nos vamos a descubrir que sí. Estuvo padre, ¿no? Estuvo interesante, ¿no? Es que le regalé los cuadros que sobraban. No que sobraban nunca. No, pues no. Quedaban de... Sí. Y le dije, Es que no estoy entonces, como Emiliano darles una Valdés, evaluación estoy como y lo que Emiliano hacemos es Balboa. meter como que este es tu aportación. Radiotv.mx presentó